Va. Sí, señor. Estamos aquí con Andrés Felipe García Fernández, quien es colombiano y un querido amigo al que le agradezco la oportunidad de concedernos esta entrevista, estas palabras, para hablar de un tema súper interesante, súper novedoso, que son las relaciones del tango, este género musical muy latinoamericano, y el derecho penal. Andrés, ¿por qué te interesaste por este tema? Pues, profe, básicamente porque Medellín es mi ciudad, es una ciudad que ha sido tanguera desde sus inicios prácticamente, teniendo pues la casualidad de que aquí fue donde falleció Carlitos Gardel. Eh, lo recuerda este autor antioqueño, Manuel Mejía Vallejo, en su libro Aire de Tango. Aquí fue donde en 1935, un 24 de julio, se tostó Gardel. Entonces, empezando por ahí, profe, aquí se escucha tango en cada esquina, recorrer el centro de Medellín. Hoy no tanto, pero otrora sí, era escuchar tango por todas partes. Además de la herencia de mi abuelo paterno, que era un gran amante al tango, mi propio padre también eh, muy amante al tango. Entonces, encontraba yo esa relación desde pequeño con el tango, escuchando desde niño letras que no podía entender, pero que me generaban una atracción que diría yo hasta mágica. Fue ya más o menos por allá en el año 2018, donde con mi jefe, un hombre muy sabido en tango, un hombre ya mayor de 70 años, que teniendo unas conversaciones amplias sobre el tema, me enseñó un tango que yo jamás había escuchado y es A la luz de un candil, donde un hombre encuentra yaciendo deshonestamente a su mujer con un mancebo. eh, y entonces él les da muerte, pero con la particularidad de que llega donde el comisario le dice: arrésteme, sargento, y póngame cadenas. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Mi china fue perjura, mi amigo era un sotreto. Los dos me traicionaban y los maté a los dos. Como prueba de la infamia traigo en la maleta las trenzas de mi china y el corazón de él. Entonces, siendo yo un amante del derecho penal, yo me dije, bueno, Una aquí confesión. y aquí hay temas procesales y hay temas de la dogmática que hay que estudiar. Entonces yo dije, aquí hay un elemento desaprovechado. Así las cosas, seguía haciendo contactos en el mundo del tango con la ayuda de mi apreciado maestro, y fui descubriendo cada vez más tangos que, digamos, algunos hasta alguna vez los había escuchado, como Dicen que dicen y Noche de Reyes, pero no había dimensionado la relevancia que tienen en el derecho. Entonces, por ejemplo, Noche de Reyes también, una situación análoga, donde el hombre encuentra a la mujer yaciendo con su amigo y los mata a los dos, y después se dice, ¿cómo le digo a mis hijos que por canalla he tenido que matar a su madre? O dicen que es un relato también confesional, donde el hombre está, no se sabe si relatando que la mató o no la mató, pero es una cosa impresionante. Ahora, Eh, hay un tema aquí, disculpa que te interrumpa, porque Tranquilo. además es parte de nuestra generación, ¿no? O sea, algunos de nuestros sistemas, es el caso del mexicano, se ha discutido si era conveniente o no generar un nuevo tipo penal que se llama el feminicidio, ¿no? Y bueno, la gran discusión es porque dicen algunos teóricos y algunas teóricas, más bien teóricos, varones, que es muy difícil probar que, digamos, el móvil o el motivo del asesinato es porque era mujer. O sea, lo que daría distinto a un homicidio, pues es que hay la condición de que era mujer. ¿Qué tan difícil ha sido para ti
digamos, enfrentar esta cuestión de que finalmente estos géneros musicales o cualquier otro producto de la cultura puede de alguna forma no solo mostrar un tipo de cultura, ¿no? O sea, un tipo de visión del mundo, por decirlo así, que era muy machista y que de alguna forma sería performativo, o sea, es decir, es una especie de apología del crimen, ¿no? Estos tangos podrían ser, o sea, reafirmar o fomentar, no sé si me explico, sí. Sí, señor, le entiendo completamente y sí, es una parte compleja y creo que por eso me decidí a hacer una trazabilidad histórica de la normatividad penal en Colombia de cara a este estudio. Y es que para mí es muy complejo porque obviamente no podemos desconocer las violencias contra la mujer, es algo que tenemos que erradicar, pero tampoco podemos desconocer que son realidades que han ocurrido a lo largo de los años. Me parecía muy particular eh, que, por ejemplo, en el código de 1890, que fue la codificación que rigió hasta 1936 en Colombia, en su artículo, si no estoy mal, 591, numeral noveno, decía que el homicidio era inculpable absolutamente cuando se cometiera, no recuerdo completamente cómo a la letra dice el artículo, pero más o menos lo que decía era, cuando el hombre encuentre yaciendo deshonestamente a una ascendiente o descendiente suya o a su cónyuge, entonces que podrá darle muerte tanto a ella como a este hombre que se encontraba en, así fuera en actos preparatorios tendientes a consumar Ya como, la relación. Entonces uno dice, uff, esto es tremendo. Entonces, marcamos esa primera parte. Después, como le decía, ese código rige hasta 1936, o sea, había una sanción o de plano lo de eximían, plano inculpable, inculpable. inculpable. Entonces no había nada. Entonces, pero entonces se trata de marcar una pauta en 1936, cuando con la llegada del código, un código eminentemente positivista, del positivismo penal, peligrosista, pero que encontramos una cosa muy interesante y dice, no, ahora sí es punible lo que llamamos uxoricidio, hoy también lo podemos determinar como feminicidio, eso ya lo miraremos. Entonces decía, sí, hay lugar a la responsabilidad penal, pero es que había una cosa en un parágrafo chiquito de 2 renglones, decía, pero podrá aplicarse el perdón judicial cuando el Mm, juez estime que el individuo no representa un peligro para la sociedad. Entonces, claro, era muy común en la alta sociedad y digamos aquí hay un caso eh, muy claro que es el caso Zawodowski que defendió Jorge Eliezer Gaitán. Casos de uxoricidio en la alta sociedad, entonces un hombre de una buena familia, de una buena posición económica, encuentra en esos actos deshonestos a su mujer, le da muerte. Entonces el juez que va a decir, no, este hombre no representa un peligro para la sociedad, porque fue una exaltación del ánimo, y etcétera, etcétera. Entonces vemos que realmente la evolución no fue tal, sino que seguimos en la misma eh, impunidad de este uxoricidio. que Ya, además, permíteme que te interrumpa, que no es un caso solo del civil law. Marta Nussbaum en Justicia Poética comenta sobre casos en el common law, en el sistema norteamericano específicamente, de cómo en la literatura había esta idea que tú estás mencionando, de como de justificar al marido que de repente encuentra a su esposa en esa situación y cómo los jueces fueron, o sea, cómo hay una relación entre la literatura, dice Nussbaum, y los jueces que creían que efectivamente pues era un acto de ira que de repente incluso se podía justificar. sí, señor, y vea que ya que usted menciona esta parte, antes de seguir con la evolución de la legislación en Colombia, le hago un apunte que leí en una tesis de la Universidad Nacional, una tesis de doctorado. En este momento se me pierde el nombre del autor, pero es de los delitos pasionales entre 1890 y 1936. En una parte él decía que estos delitos se llamaron pasionales
empezando por esa corriente del romanticismo, porque es que como enalteció las pasiones de los hombres, entonces decía, nadie, Claro. nadie que cometa un homicidio llevado por esas nobles pasiones puede ser penado. Entonces, bueno, ahí está esa relación. Entonces uno encuentra, ojo que es que ahí hay que hilar delgadito, porque tampoco es tan así. Entonces, ya con la llegada me salto, digamos, alguna codificación adicional intermedio, porque, digamos, no tiene tanta relevancia. Entramos ya a la ley 599 del año 2000, ya una ley que se expide en vigencia ya de la Constitución de 1931, que es la que marca la entrada al Estado Social y Democrático de Derecho a nuestro Estado. Entonces encontramos que ya ahora no tenemos esas figuras, que ahora no encontramos los estados de ira e intenso dolor como eximientes de la culpabilidad, sino como atenuantes de la responsabilidad penal, y que se me pierde el número de la ley, pero ya cuando se agregó el tipo de feminicidio, también encontramos una cierta relación. Y ahora lo que alguna vez pudimos llamar como uxoricidio, que en 1890 era inculpable, que en 1936 eh, era, podía ser sujeto al perdón judicial. Ahora, en la vigencia de esta normatividad penal, encontramos que hay penas durísimas y un feminicidio agravado puede llegar a 60 años de prisión, que es la pena máxima en el Estado colombiano. Entonces vemos que hay una cantidad de cosas que no podemos pasar por alto. Y creo que el tango nos ayuda con estos casos que plantea, no como apología, porque claro, entendemos que las realidades eran distintas hace muchos años. La historia nos lo muestra con las codificaciones. Entonces nos sirve para hacer estudio de causas de justificación de derecho penal especial en estos tipos de feminicidio, en el tipo de feminicidio. Y cuando hablamos de causas de justificación, hablamos de la ira y el intenso dolor, o si el honor puede ser justificante de la comisión de una conducta punible. Yo, por ejemplo, y eso no lo, es algo que se me ha ocurrido en estos últimos meses, y es, por ejemplo, hablar del error de prohibición o del error de tipo en la comisión de una conducta, porque para nadie es ajeno que en nuestros países hay lugares muy alejados donde la norma no llega, y que hay una expresión que alguna vez escuché, y es en el norte del país, que se decía que, no, doctor, esa norma por aquí no ha pegado. Entonces, ¿cómo hay un desconocimiento en la conciencia colectiva de la norma? Entonces, por ejemplo, si yo me voy por allá a una de las veredas más entradas de acá de las montañas de Antioquia, a un campesino que encuentra en un acto de esos a su mujer, puede causarle la muerte a su mujer y al adúltero. Entonces, podríamos hablar de un error de prohibición. El hombre en su conciencia creía que estaba justificado en su actuar. Entonces creo que el tango nos permite eh, estudiar eso. Hay un tango que se llama Ladrillo. Entonces dice, Ladrillo está en la cárcel pagando injusta condena porque mató en buena ley. Entonces el hombre cometió un oxoricidio, pero hay una conciencia colectiva de que ese hombre no cometió una conducta, que esa conducta no podía ser punible porque a los ojos de la sociedad no la cometió. Él estaba legitimado para cometer eso. Entonces ahí hay una cantidad de elementos que son maravillosos. Sí, no, lo entiendo perfectamente porque el que tú te hayas interesado por este género y este tema no quiere decir que estés de acuerdo con eso, sino que estás justo describiendo a una situación, como dices tú, que es cultural y que además diría yo, todavía no solucionada. Como bien dices, la ley puede de alguna manera haber aumentado las penas y ser más estricta y eso, pero incluso ahora los datos es de que la violencia contra la mujer ha aumentado en esta pandemia porque claro, la mujer está ahora en casa con su violentador, ¿no? Y esto es detonante de mucha violencia y efectivamente, no porque la ley lo diga, es que la cultura ya va a cambiar. E incluso yo diría que géneros más contemporáneos, esto platicáramos fuera de cámara, ¿no? Como el reggaetón, de alguna manera también contiene
muchísima violencia contra la mujer, pero pues en su momento también los corridos en México, y efectivamente son obras que describen una realidad. Eh, Y es, pues, es verdad, es completamente verdad. Y creo que para poder superar estas violencias no es necesario, no debemos quedarnos callados y decir, no, es que este fenómeno no se puede estudiar porque es que mira que toca la violencia machista. No, no, sí. no. Antes, por el contrario, tenemos que estudiar esos fenómenos y meternos hasta el fondo para decir, bueno, ¿qué nos pasa como sociedad, sobre todo la sociedad latinoamericana que somos, que tenemos esos fenómenos tan arraigados de violencia contra la mujer? Entonces, un proyecto como estos no hace apología al feminicidio, ni más faltaba, sino que trata es de comprenderlo en su conjunto y de ver cómo hemos evolucionado como sociedad. Entonces es lo que tratamos de hacer. No, pues yo te agradezco mucho, muy interesante entrevista. Pasa a todos los que analizamos la cultura popular, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, cuando hay que estudiar alguna serie de televisión o película que tiene el tema, por ejemplo, de violencia o del narcotráfico. Me pasó con Breaking Bad y la gente decía, ¿por qué usted analiza esta serie? ¿No ve que esta serie hace una apología del criminal que busca la salida fácil a través del narcotráfico? ¿Y qué pasa con todas estas series de televisión que fomentan estas cosas? Y es lo que tú dices, o sea, no se trata de negarse a esa realidad, sino de darles, pues, sobre todo a los jóvenes, las herramientas para poder discernir, distinguir, ¿no? O sea, no, tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Es la libertad de informarse y todas estas cuestiones. Y me parece que, o sea, lo peor que podemos hacer es negar o decir, apágale a la tele y no veas eso, quita ese tango porque está Violento. hablando de una historia violenta, ¿no? Profe, ya que usted menciona ese punto del narcotráfico, pasa algo muy parecido. Para nadie es un secreto que estas dos naciones hermanas, como son México y Colombia, atraviesan por el Mismo mismo flagelo, flagelo. y que es el narcotráfico. Entonces yo aquí en Medellín, la ciudad de donde fue el famoso cartel de Medellín, yo tengo una opinión que puede ser polémica, y es respecto, por ejemplo, de la demolición del edificio Mónaco, el estandarte, digamos, que era del dominio de Pablo Escobar en Medellín, del el cierre con el que tuve conocimiento de alguna una acción de amparo, acción de tutela, como se le llama aquí, para reabrir la casa museo de Pablo Escobar, que maneja su hermano, eh, alias El Osito. Entonces decimos, bueno, ¿por qué como sociedad nos encargamos de taparnos los ojos, de tratar de tapar el sol con un dedo? No, debemos es hablarlo y reflexionarlo y decir, bueno, es que tener eso levantado nos ayuda a decir, venga, es que como sociedad fuimos capaces de hacer eso. Entonces, cuando demolemos una cosa de esas, claro, el estallido es tremendo y decimos, no, acabamos con todo, pero no, porque es que en esos barrios de la periferia siguen pasando hambre y un revólver es más fácil de conseguir que un título académico. Entonces, creo que hay cosas que como sociedad a veces por taparnos los ojos olvidamos. Respecto de este tema, hay una novela que se escribió como tesis para la maestría en educación, eh, de un aula, escrita por el pintor Gabriel Caldas, que pintó La Última Cena de San Pablo Escobar. Mm. Entonces, retrata a Pablo Escobar como una especie de Jesucristo, y su novela es más o menos una reflexión acerca de esta realidad, es cómo dándole su última cena le damos una despedida, pero no tratando de acabar con esos símbolos. Entonces creo que hay muchas cosas que dentro de la cultura popular no nos podemos negar porque nos ayudan a comprendernos. No, muchas gracias, Andrés. Estuvo muy interesante esta última reflexión. Coincido contigo, creo que es parte del derecho a la memoria y no porque invisibilicemos esas cosas o las escondamos, no quiere decir que no hayan sucedido, ¿no? Y pasa con todo, pasa con la historia de la conquista,
pasa con hoy, por ejemplo, el problema del extractivismo de algunas industrias en América Latina, pasa con la explotación de nuestras comunidades indígenas, pasa por esta violencia de género y creo que justo lo peor que podemos hacer es olvidarlo o esconderlo, ¿no? Yo te agradezco mucho y bueno, pues a ver si en algún futuro podríamos discutir, no sé, sobre la novela y película La Virgen de los Sicarios, ¿no? Podría ser interesante ese tema, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, no, muchas gracias a usted, profe Ramón, por invitarme y yo con todo gusto.